Yo comencé a fijarme más en lo que sucedía con el jazz cuando empecé a hacer el programa, que fue en el 89. Yo me aventé al ruedo y me di cuenta que no sabía nada de jazz y que nadie me iba a pasar nada de información, entonces de alguna forma fui aprendiendo yo a la par del programa y me di cuenta que sí había una escena de jazz que estaba un poquito como perdida en la ciudad, ¿no? Y conforme yo fui haciendo el programa, que yo estoy a cargo del programa desde hace casi ya 17 años, yo vi que empezó a haber un mayor interés de los músicos por conocer del jazz y por tocar jazz, ¿no? Yo cuando me fui de Guadalajara, aproximadamente en el año 98, existía ya un movimiento de grupos, no muy fuerte obviamente como puede ser nacionalmente hablando como en la Ciudad de México, pero sí había grupos interesados, músicos, algunos lugares donde podías ir a escuchar, pero realmente no se había consolidado, creo, una dinámica de trabajo, de grupos y mucho menos de educación, ¿no? No había instituciones o no había iniciativa a la cual seguir en el campo de la educación, ni en lugares de espectáculo, vamos. Y yo sí siento que de unos 4 o 5 años para acá ha habido mucha más continuidad en la organización de conciertos y sobre todo un interés más real, más tangible de los músicos por aprender jazz, ¿no? Por tocar jazz. O sea, nunca antes en la ciudad se había visto que todos los días, incluyendo domingos, pudieras ir a escuchar jazz en algún sitio, ¿no? Y sí ha sido importante cómo a través desde el 98, que yo me fui, hasta que regresé hace un año, el giro que se ha gestado, no solo en los músicos, sino también en la gente que asiste a los espectáculos, a los conciertos, el interés también de estas personas por indagar más, ¿no? Hay más interés de la gente por descubrir nuevas formas de hacer música, ¿no? Hace 4 años yo comencé a colaborar con Cultura UDG con un ciclo que se llamó en aquel entonces Jazz Alternativo. La idea era que Secretaría de Cultura, Ayuntamiento de Cultura UDG iban a participar coproduciendo estos conciertos y yo iba de alguna forma a dirigir la parte del elenco, ¿no? Estuvimos haciendo así 2 años conciertos, pues con grupos, algunos más conocidos que otros, pero grupos que de pronto llamaron la atención de los medios y de las mismas instituciones en el sentido de que dijeron, podemos llenar con jazz, ¿no? De repente llega Gilberto Cervantes, que es el trompetista con el que yo trabajé muchos años en La Dosis. Él regresa de Boston con mucho de la parte de educación metida en la cabeza, con una visión que como músico aprendió a tener en Boston, ¿no? Y de repente llega y dice, bueno, ¿qué hago en Guadalajara, no? ¿Qué puedo aplicar de lo que yo aprendí estos años allá? A Gil le digo, ¿por qué no vamos platicando para seguir haciendo este ciclo, ¿no? Y de repente caímos en la cuenta de que le faltaba a Guadalajara no solamente la experiencia del jazz en vivo a nivel espectador, sino cómo vamos a hacer que esa gente se empape de jazz, los músicos especialmente. Entonces, bueno, Gil dijo que a él le encantaría desarrollar todo un programa educativo a la par de los conciertos. Pues yo creo que Tónica surge como una necesidad muy, muy real de los músicos en Guadalajara por tener herramientas y nuevas formas, ¿no? para aprender no solo del jazz, sino de la música contemporánea, la música popular, ¿no? Yo fui como un producto de la búsqueda, de la necesidad esa de que te hablaba de estudiar, de buscar grupos, de buscar lugares, pero realmente había muchas carencias, tanto en la educación como en los programas, como en la propia dinámica, ¿no? Al yo irme a estudiar, empiezo a ver cómo funcionan realmente los programas educativos de jazz y empiezas a poner en balanza, ¿no? ¿Qué falta de México? ¿Qué falta en Guadalajara específicamente? ¿Por qué esto está funcionando aquí y no allá, ¿no? Cuando las necesidades de los músicos son las mismas. Entonces ya entras a no solo la cuestión educativa del desarrollo del programa, sino al contexto social que te hablaba. ¿Por qué ciertas sociedades funcionan más que otras, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos? Entonces hay que detectar no solo el programa educativo que vas a hacer, sino cómo lo vas a aplicar
en una sociedad y en un tiempo que estás viviendo. Tuve la oportunidad de convivir con muchos músicos y con mucha gente realmente involucrada con la educación y preocupada por sacar todo esto a flor, ¿no? Y es así como me fui involucrando, conseguí becas, me dieron becas en diferentes instituciones en Estados Unidos para el desarrollo de programas. Y siempre fue esa inquietud que yo le decía a ella, bueno, es que sí se está generando un público, que eso es bien importante, pero no está pasando nada para los músicos, para que realmente crezca este público. Es así como que empezamos a maquilar toda esta idea de brindar un poco más, ¿no? Brindar educación, traer gente de fuera, crear clínicas, ¿no? Que les muestren a estos músicos su manera de crear, su manera de ver la vida, ver la música y contextos sociales, ¿no? Eso creo que es muy importante también para el desarrollo de la música, ¿no? Ya que tienes esa clínica, jerárquicamente pues es hacer programas educativos locales para los músicos, para que se gesten bueno, la educación sobre todo, ¿no? más movimiento serio en el momento de que convives con estos músicos. Y uno de esos objetivos en la educación fue no solo tener maestros nacionales de primer nivel, sino el objetivo es traer a todos estos músicos de universidades, de programas educativos ya establecidos, de Berkeley, de la Universidad de Nueva York, de Chicago, etc. Y figuras, ¿no? Figuras que realmente admiras y que también tienen el interés de la educación. Yendo jerárquicamente más abajo, pues son los niños. Y creo que de ahí se fundamenta todo lo que es tónica, ¿no? La idea de esto era apostar por esa continuidad, ¿no? De contra viento y marea, pero vamos a tratar de promover el jazz, ¿no? Porque yo sentía que no puedes únicamente, no puedes hacer que la gente escuche jazz si no tiene la experiencia del jazz en vivo. Entonces yo sentía que mi programa contribuía en gran medida, pero yo me di cuenta que a mí me empezó a gustar más el jazz cuando tuve la chance de ver muchas cosas en vivo, ¿no? Tuve la suerte de asistir a varios festivales importantes, de estar así como en repetidas ocasiones en donde se hace el jazz, ¿no? En ciudades donde el jazz es muy activo. Y muchas cosas a mí me engancharon a partir de esas experiencias en vivo. Entonces dije, bueno, si a mí me pasó esto, ¿qué pasaría si esta escena que yo vi en Nueva York o en Chicago, ¿por qué no la traemos a Guadalajara? Tratamos de poner a esos artistas en un escenario tapatío y ver qué pasa, ¿no? Y lo que pasó fue que la gente de repente dijo, wow, esto no sabía que existía, ¿no? Y hubo una mayor confianza a nivel institucional de, ok, el jazz también es esto, vamos a apostar por eso, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es no quitar el dedo del renglón, y entonces la gente que tenía sus dudas, de repente va oyendo, ¿no? Oye, que estuvo buenísimo. A mí hay gente que me dice, híjole, es que me lo perdí, la verdad yo no sabía si iba a estar bueno o no. Entonces ahora hay una cierta confianza de, va a estar bueno. No sé si va a ser jazz avant-garde, o si va a ser jazz tradicional, o si va a ser funk, pero yo sé que va a estar bueno, porque hay como ese sello de garantía, pues, que hemos tratado de mantener, ¿no? De la calidad de los exponentes.